Hace algún tiempo era muy ineficiente en el deber. Siempre que hacía un proyecto de video lo cambiaba muchas veces y afectaba el progreso del trabajo en general. Al principio creía que carecía de opiniones propias, ya que cuando mis hermanos y hermanas sugerían correcciones, yo no evaluaba si eran necesarias según los principios y simplemente hacía los cambios que sugerían. Algunas sugerencias no eran muy razonables y debía repetir el trabajo. Después, tras ser podada y tratada, al aplicar lo revelado por la palabra de Dios y reflexionar, percibí mi falta de asertividad por mis actitudes satánicas e intenciones despreciables. Ajá. Eso fue hace varios meses. Entonces había unos hermanos que siempre se aferraban arrogantemente a sus opiniones y no aceptaban sugerencias ajenas. Eso afectaba el trabajo. Nuestra líder habló varias veces con ellos para revelarlos, pero no cambiaron y los destituyeron. Yo pensé, si otras personas me aconsejan en adelante, no puedo aferrarme a mis opiniones. Así, cada vez que terminaba un proyecto de video, cuando todos me daban consejos, casi siempre los aceptaba, aunque fueran de problemas pequeños y opcionales innecesarios de cambiar. De hecho, creía que ciertos cambios no coincidían con los principios y que algunos eran meras correcciones triviales. Pero me preocupaba que, de no aceptarlos, mi supervisora y mis hermanos pensaran mal de mí. ¿Les parecería arrogante e incapaz de aceptar consejos de otros? Si a la gente le daba una mala impresión de no aceptar la verdad, ¿sería inminente mi destitución? Además, no estaba segura al 100% de mis opiniones. Si estaba equivocada y no hacía un cambio necesario y descubrían el problema ya publicado el video en internet, yo sería la responsable. Tras pensarlo y para mayor seguridad, hacía todas las correcciones sugeridas. A veces escuchaba distintas sugerencias, con lo que hacía varias versiones y pedía a mi supervisora que se decidiera por la mejor. O al debatir el trabajo lo hablaba con los hermanos y hermanas y tomábamos la decisión. ¿Te daba miedo ser responsable de un error? Sí. Pensaba, mi supervisora y la mayoría de los hermanos y hermanas decidieron esto. Como es la opinión mayoritaria, no debería haber grandes problemas. Ese es el método más seguro. Si algo falla en un futuro, no será solo responsabilidad mía. En ocasiones recibía muchas sugerencias y dudaba de cómo corregir el trabajo. Así que le pedía ayuda a la supervisora para decidir qué dirección tomar. De vez en cuando escuchaba demasiados consejos y al final no sabía qué hacer, por lo que era muy ineficiente. En los debates de trabajo, mis constantes peticiones de ayuda a hermanos y hermanas para decidirme entre varias sugerencias les quitaban tiempo de su deber y frenaban el progreso del trabajo. Una vez hice una imagen de fondo de video. Tenía que reflejar el sufrimiento de quienes viven en pecado. Así que la hice en tono oscuro a contraluz. A unos hermanos y hermanas les pareció demasiado oscura y fea, y me sugirieron aclarar un poco la foto y añadir luz y efectos de sombra. Yo tenía dudas acerca de estas sugerencias. A tenor del tema, una imagen con mucho brillo no se ajustaba al ambiente de gente que vive en tinieblas. Y añadir brillo vulneraría la objetividad. Así que no me pareció una sugerencia razonable. Sin embargo, luego pensé que, como lo habían sugerido varias personas, si no lo hacía y eso repercutía en el video una vez publicado en internet, yo sería la responsable. Mientras me debatía, vi que la líder también aceptaba la corrección, por lo que empecé a transigir. Si proponía mi opinión y mostraba mi desacuerdo con la corrección, ¿pensarían todos que estaba empeñada en mis opiniones? ¿Que yo ponía excusas para no cambiarlo porque era un problema? Así pues decidí modificarlo. Si había algún problema no sería solo responsabilidad mía, pues hice el cambio por las sugerencias de todos. Tenía claro que ese cambio no procedía, pese a lo cual dediqué mucho tiempo a modificar la imagen. Me asombró que
Una vez que terminé, la supervisora la evaluara según los principios pertinentes y el efecto, y dijera que no era realista y que debía modificarla otra vez. Añadió que últimamente era pasiva en el deber, que no opinaba sobre las sugerencias ajenas y que entorpecía el trabajo, y me pidió que hiciera introspección. Después de aquello, no pude calmarme durante un buen rato y me sentía culpable. Había pasado tanto tiempo modificando la imagen y ahora tenía que volver a modificarla. Y eso retrasaba el progreso del trabajo. Correcto. Percibí en esa época que siempre que me enfrentaba a distintas sugerencias, en realidad tenía opiniones propias. Pero para que no me llamaran arrogante, no las expresaba. Ante la incertidumbre, no buscaba los principios de la verdad. Esperaba que otros decidieran por mí y hacía las cosas por orden de los demás. Cumplir así con el deber era demasiado pasivo y demoraba la labor de la casa de Dios. Me presenté ante Dios a orar. Le pedí que me guiara al hacer introspección. Luego miré una lectura en video de la palabra de Dios. Miremosla juntas. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: para poder cumplir con un deber en la casa de Dios, hay que ser personas cuya carga sea el trabajo de la iglesia, que asuman la responsabilidad, que defiendan los principios de la verdad, sufran y paguen el precio. La ausencia de estos aspectos supone no ser apto para cumplir con un deber y no estar en condiciones para ello. Hay muchas personas con miedo a asumir la responsabilidad de cumplir con un deber. Su miedo se manifiesta de 3 maneras básicas. La primera es que eligen deberes que no exigen asumir responsabilidades. Si un líder de la iglesia les ordena un deber, primero preguntan si deben responsabilizarse de él. Si es así, no lo aceptan. Si no exige que se responsabilicen de él, lo aceptan a regañadientes. Pero aún así, deben comprobar si el trabajo es agotador o incómodo. Y pese a su aceptación a regañadientes del deber, no están motivadas para cumplir bien con él y siguen prefiriendo ser descuidadas y superficiales. Su principio es ocio, no negocio, y ninguna penalidad física. En segundo lugar, cuando les acontece una dificultad o se encuentran con un problema, su primer recurso es informar a un líder para que se ocupe y lo resuelva, con la esperanza de que ellas puedan conservar la tranquilidad. No les importa cómo se ocupe el líder del asunto y no le dan importancia. Mientras ellas no sean las responsables, todo bien. ¿Es leal a Dios esta forma de cumplir con el deber? A esto se le llama escurrir el bulto, incumplir con el deber, holgazanear. Es pura charla. No están haciendo nada real. Se dicen a sí mismos: si tengo que ocuparme de esto, ¿qué pasa si termino cometiendo un error? Cuando investiguen el asunto, ¿no seré yo el que acabe cargando con la culpa? ¿No recaerá la responsabilidad sobre mí primero? Esto es lo que les preocupa. Sin embargo, ¿crees tú que Dios puede examinar todas las cosas? Todo el mundo comete errores. Si una persona de intención correcta carece de experiencia y no se ha ocupado anteriormente de algún tipo de asunto, pero lo ha hecho lo mejor posible, eso es visible para Dios. Debes creer que Dios escudriña todas las cosas y el corazón del hombre.
Si uno ni siquiera cree esto, ¿no es un incrédulo? ¿Qué puede significar que alguien así cumpla con un deber? Hay otra forma en que se manifiesta el miedo de alguien a asumir responsabilidades. Cuando cumplen con su deber, algunas personas solo hacen un poco de trabajo superficial y sencillo, un trabajo que no conlleva asumir responsabilidades. Descarga sobre otros el trabajo que conlleva dificultades y responsabilidad. Y si algo va mal, culpa a esa gente y no se mete en líos. Cuando los líderes de la iglesia se dan cuenta de que son irresponsables, ofrecen ayuda con paciencia o podan y tratan con ellos para que puedan responsabilizarse. Pero aún así, no quieren hacerlo y piensan: es muy difícil cumplir con este deber bien. Tengo que aceptar la responsabilidad cuando las cosas van mal. Y puede que incluso sea despachado y expulsado, y ese será el fin para mí. ¿Qué clase de actitud es esta? Si no tienes sentido de la responsabilidad al llevar a cabo el deber, ¿cómo puedes hacerlo bien? Los que no se gastan por Dios de verdad no pueden llevar a cabo ningún deber bien. Y los que temen aceptar responsabilidad solo demorarán las cosas cuando cumplan con su deber. La gente así no es fiable ni formal. Solo cumple con el deber para poder comer. ¿Hay que descartar a estos pordioseros? Sí. La casa de Dios nunca querría a esa gente. Amén. Amén. La palabra de Dios revelaba mi estado. Recordé mi desempeño en el deber durante esa época. Cuando recibía tantos consejos, me daba cuenta de que algunos no procedían. Algunas correcciones se oponían a los principios o no se necesitaban. Aún así, temía no escuchar los consejos, porque si algo fallaba, asumiría sola la culpa. También temía que al aferrarme a mi opinión, la gente pensara que era arrogante e incapaz de aceptar la verdad. Por lo que satisfacía los gustos y opiniones de todos. Hacía todos los cambios que sugirieran los demás. Hasta los corregía repetidamente y hacía varias versiones. Y esperaba que decidieran la supervisora y mis hermanos. Nunca buscaba los principios de la verdad ni decidía nada por temor a cargar con las culpas. Pensaba que actuar así era más seguro porque cuando algo se decidía en grupo, los problemas eran menos probables. Y aunque hubiera alguno, yo no estaría sola. Siempre parecía ocupada en el deber y que protegía el trabajo de la casa de Dios. Pero en realidad pensaba en mis intereses, en todo. Pensaba en cómo protegerme y eludir la responsabilidad. ¿Con ello no hacía trampa? Cumpliendo así con el deber en apariencia, solo aportaba mi trabajo. Y hacía lo que me decían. No me preocupaba ni inquietaba por las cosas. Era irresponsable y no priorizaba los intereses de la casa de Dios. Sin duda no tenía humanidad. Quienes cumplen sinceramente con el deber priorizan los intereses de la casa de Dios. Y ante problemas que no entienden, buscan la voluntad de Dios y los principios de la verdad. Y se sienten unidos a Dios en el deber. Pero yo era absolutamente falsa e indiferente en el deber. Como una empleada, esperaba que me mandaran a hacer algo. No procuraba resolver problemas con los principios de la verdad. Cumpliendo así con el deber, no me relacionaba con Dios ni con la verdad. Hacía las cosas sin ningún tipo de interés. Cierto, cumplir con el deber solamente con un esfuerzo aparente sin buscar los principios de la verdad. Es como cuando un incrédulo trabaja para un jefe. Dios no ve con buenos ojos que lo hagamos así. Exacto. Recordé otro pasaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es el estándar a través del cual las acciones de una persona son juzgadas como buenas o malvadas?
Depende de si en tus pensamientos, expresiones y acciones posees o no el testimonio de poner la verdad en práctica y de vivir la realidad de la verdad. Si no tienes esta realidad o no vives esto, entonces sin duda eres un hacedor de maldad. ¿Cómo considera Dios a los hacedores de maldad? Tus pensamientos y tus acciones externas no dan testimonio de Dios. No avergüenzan a Satanás ni lo derrotan, sino que humillan a Dios y están llenos de manchas que lo avergüenzan. No estás testificando para Dios, no te estás entregando a Dios, ni cumpliendo tu responsabilidad hacia Dios. Actúas para ti mismo. ¿Qué significa en realidad para ti mismo? Significa para Satanás. Así que, al final Dios dirá: apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. A ojos de Dios no has hecho buenas acciones, sino el mal. No solo no obtendrá la aprobación de Dios, además será condenado. ¿Qué busca obtener alguien con una fe así en Dios? ¿Acaso no se quedaría esta fe en nada al final? Amén. Amén. Con las palabras de Dios entendí, Él observa el corazón de todos. No se fija en cuánto trabajamos ni cuánto sufrimiento soportamos. Se fija en si los propósitos de uno en el deber son para Él o propios. Y en si tiene testimonio de práctica de la verdad en el deber. Si siempre tratas de satisfacerte a ti mismo en el deber, a ojos de Dios eso es iniquidad y Él la aborrece. Ajá. Con la palabra de Dios vi que en el cumplimiento del deber pensaba en mí misma. Para no asumir responsabilidades, por más que tardara en solucionar aquellos problemas irrelevantes, corregía la imagen una y otra vez. Contra mi voluntad hacía correcciones que no procedían, con lo que los videos eran cada vez peores. Demoraba el trabajo de la casa de Dios, pero no me preocupaba ni sentía urgencia. Ni tampoco trataba de ser más eficiente buscando los principios de la verdad. En el deber me limitaba a hacer las cosas sin interés. Y creía que terminando la corrección, si todos estaban de acuerdo, estaba bien. Mi conducta irresponsable no tenía nada de cumplimiento del deber. Y no me servía para acumular buenas acciones, era iniquidad. Este es el momento crucial para que la casa de Dios difunda el Evangelio. Y para eso debían publicarse urgentemente esos videos en Internet. Sin embargo, yo, por mi carácter corrupto, repetía el trabajo y demoraba la subida de archivos. Por proteger mis intereses, entorpecía el trabajo de la casa de Dios. Era una sierva de Satanás y alteraba la labor de la casa de Dios. Me aterró darme cuenta de esto. Me apresuré a orar a Dios para pedirle que me guiara para cambiar de actitud hacia el deber y corregir mis actitudes corruptas. Después, frente a distintas sugerencias en el deber, primero me presentaba ante Dios a orar y a buscar. Analizaba qué cambios de los sugeridos hacían falta y cuáles no. Y pensaba en cómo mejorar mi eficiencia para dar resultados. Sobre los cambios que no eran necesarios, exponía mis opiniones en función de los principios que comprendía. Buscaba y hablaba con todos. Y aceptaban algunas de mis opiniones. Estupendo. Esta práctica me hizo un poco más eficiente en el deber. Gracias a Dios. Cuando buscamos la verdad y actuamos según los principios, mejoramos constantemente y somos más eficientes en el deber. Cierto. Creía haber cambiado algo, pero al llegar nuevamente la hora de responsabilizarme, volví a ser pasiva otra vez. Una vez hice una viñeta en video y cada cual tenía una opinión distinta de algunos detalles de la imagen. Tras debatirlo y comunicarnos, aún no habíamos decidido cómo modificarla y nos atascamos por un tiempo. En realidad, sabía que en una viñeta, siempre que luzca bien y las proporciones de los personajes y la imagen no vulneren la realidad objetiva, no hace falta atascarse en los detalles. No obstante, después de oír tantas sugerencias distintas, no sabía qué hacer. Si cambiaba las cosas de acuerdo con mis ideas, ¿qué pasaría si había algún problema ya subido el video? Sería responsabilidad mía.
Como me daba miedo ser responsable de algún error, me puse a hacer varias versiones según las sugerencias de todos. Y esperé una decisión definitiva. Pero al final nadie me dio una respuesta clara. Conforme pasaban los días, me puse muy nerviosa. ¿No estaba demorando de nuevo en el progreso del video? Preocupadísima, me pregunté, ¿por qué es tan difícil tomar una decisión? ¿Por qué siento que tengo las manos atadas y no las puedo desatar? Me presenté ante Dios a orar y buscar, y le pedí su guía para reflexionar y conocerme. Más tarde leí un pasaje de la palabra de Dios. Veamos un video. Estupendo. Dios Todopoderoso dice: debes ser una persona honesta. Debes tener sentido de la responsabilidad ante los problemas y debes encontrar la manera de buscar la verdad para resolverlos. No seas traicionero. Si eludes la responsabilidad y te lavas las manos cuando surgen los problemas, hasta los incrédulos te condenarán. ¿Crees que la casa de Dios no lo hará? El pueblo escogido de Dios desprecia y rechaza tal comportamiento. Dios ama a los honestos, pero odia a los mentirosos y astutos. Si actúas como alguien traicionero e intentas engañar, ¿acaso Dios no te odiará? ¿La casa de Dios simplemente te dejará eludir las consecuencias? Tarde o temprano se te hará responsable. A Dios le agradan los honestos y le desagradan los traicioneros. Todos deben entender esto claramente y dejar de estar confundidos y de hacer tonterías. La ignorancia momentánea es entendible, pero negarse por completo a aceptar la verdad es negarse obstinadamente a cambiar. Los honestos pueden asumir la responsabilidad. No consideran sus propios beneficios y pérdidas, sino que resguardan la obra y los intereses de la casa de Dios. Tienen un corazón bondadoso y honesto que es como un recipiente de agua cristalina, cuyo fondo puede verse de un vistazo. Asimismo, en sus actos hay transparencia. Una persona astuta siempre engaña, siempre oculta las cosas, se encubre y se enmascara de tal manera que nadie puede verla tal cual es. La gente no puede calar tus pensamientos internos, pero Dios puede ver las cosas más profundas que hay en tu interior. Si Él ve que no eres honesto, que eres astuto, que jamás aceptas la verdad, que siempre intentas engañarlo y que no le entregas tu corazón, Dios no te va a amar, sino que te va a odiar y a abandonar. Todos los que prosperan entre los incrédulos, gente con pico de oro e ingenio, ¿qué clase de personas son? ¿Lo veis claro? ¿Cuál es su esencia? Se puede decir que son todos extraordinariamente calculadores, extremadamente astutos y huidizos, que son el auténtico diablo Satanás. ¿Podría Dios salvar a alguien así? No hay nada que Dios odie más que a los diablos, a las personas astutas y huidizas. De ninguna manera salvará Dios a tales personas. Así que, hagáis lo que hagáis, no debéis ser personas de este tipo. Os digo que aquellos que están siempre alerta y tienen en cuenta todos los ángulos en su discurso, que esperan a ver por dónde van los tiros y son insidiosos en el manejo de sus asuntos, son aquellos a los que más aborrece Dios.
La gente así está más allá de la redención. Cuando la gente es astuta y taimada, no importa lo bonito que suene lo que dicen, siguen siendo mentiras astutas. Cuanto más bonitas son sus palabras, más son el diablo Satanás. Así que este es exactamente el tipo de personas que Dios más desprecia. A ver, ¿qué me decís de esto? La gente que es astuta, que se le da bien mentir, que tiene labia, ¿podría recibir la obra del Espíritu Santo? ¿Podrían recibir la iluminación y el esclarecimiento del Espíritu Santo? Por supuesto que no. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia las personas que son astutas y taimadas? Las rechaza, las aparta y no les presta atención. Las considera de la misma clase que los animales. A ojos de Dios, tales personas simplemente visten una piel humana. En esencia, son de la misma clase que el diablo Satanás. Son cadáveres andantes, y Dios jamás los salvaría. Amén. Amén. Las palabras de Dios reflejaban mi estado. Siempre estaba indecisa frente a distintas sugerencias, por miedo a responsabilizarme, y siempre trataba de protegerme. Me controlaban venenos satánicos como cada hombre para sí mismo. Protégete y trata de librarte de la culpa. Y no está mal violar las leyes si todos lo hacen. Ante distintas sugerencias, tenía opiniones propias, pero no las exponía y buscaba tiempo y, con obstinación, seguía los consejos ajenos. Así los problemas no serían mi responsabilidad y nadie trataría conmigo. Aparentemente escuchaba consejos de otras personas y podía aceptar y aplicar sugerencias, lo que creaba la ilusión de que podía aceptar la verdad. En verdad, eso ocultaba mis propósitos siniestros, astutos y despreciables. Recordé cómo me había comportado y que cada vez que podía ser responsable de algo, miraba por mí. A veces cuando otros tenían problemas y me pedían consejo, primero averiguaba sus ideas y opiniones. Y si coincidían con las mías, me basaba en ellas y añadía mis propios consejos. Pero si sus opiniones diferían, no quería compartir las mías, por temor a tener que responsabilizarme si me equivocaba, y surgían problemas. Así que decía algo impreciso y superficial. Supe que por vivir según estas filosofías satánicas, me volví muy maliciosa y astuta. Que era incapaz de exponer mis opiniones. No tenía principios ni postura. Mi forma de hablar y actuar confundía a la gente, y mis opiniones eran inescrutables. Hasta creía que era lo más inteligente para evitar sufrir las consecuencias, no ser tratada, ni tampoco destituida. No sabía que estaba engañando a Dios y a mis hermanos y hermanas, que era muy astuta. Provocaba que Dios me aborreciera, y Dios no salva a gente como yo. Aunque pudiera engañar a mis hermanos y hermanas, Dios observa mi interior. Si seguía engañando a Dios, siendo irresponsable en el deber, haciendo las cosas sin interés y evitando buscar los principios de la verdad, al final jamás la alcanzaría y seguro sería condenada y descartada. Sí, no me daba cuenta de la gravedad de las consecuencias. Exacto. Comprobé que me pasaba de lista en perjuicio propio. ¡Qué ignorante! Fue al percibir esto cuando empecé a temer. Realmente quería arrepentirme ante Dios. No podía seguir así. Así es. Luego leí un pasaje de la palabra de Dios. En la casa de Dios debes captar el principio de cada deber que realices, sea cual sea. Ser capaz de practicar la verdad significa actuar según los principios. Si no tienes algo claro, si no estás seguro de qué es lo apropiado, utiliza la comunicación para lograr el consenso.
Decide qué beneficia más a la labor de la iglesia y a los hermanos y hermanas y hazlo. No te atengas a las normas, no te demores, no esperes, no seas un observador pasivo. Si siempre observas, jamás tienes opinión propia. Siempre esperas a la decisión de otros para actuar. Y cuando nadie toma una decisión, te limitas a dar largas y esperar. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Los trabajos que haces son todos desastrosos, no logras nada. Si eso es algo que tienes claro y todos afirman que está bien, están de acuerdo, dicen que tal trabajo debe hacerse y no hay duda de que tiene la guía de Dios, entonces es así como debes hacerlo. No temas la responsabilidad por ello, ofender a los demás ni ninguna consecuencia. Si la gente no hace nada real, sino que siempre hace trampa y teme la responsabilidad, si no hace un trabajo real, entonces evidencia que tiene demasiados planes diabólicos. Qué inicuo es desear disfrutar de la gracia y las bendiciones de Dios, y sin embargo no hacer nada real. A nadie desprecia más Dios que a esas personas astutas y confabuladoras. Independientemente de lo que pienses, no practicas la verdad, no tienes lealtad, y siempre tienes consideraciones, pensamientos e ideas propios. Dios observa estas cosas. Dios las sabe. ¿Acaso creías que Dios no las sabe? Eres muy estúpido. Y si no te arrepientes inmediatamente, perderás la obra de Dios. Hay otro pasaje. ¿Puedo leerlo? Claro. Aquí. ¿Cuáles son las expresiones de una persona honesta? Primero, no dudar de las palabras de Dios. Es una expresión de honestidad. La expresión más importante de una persona honesta, además, es buscar y practicar la verdad en todos los asuntos. Esto es lo más fundamental de todo. Si dices que eres honesto, pero siempre pasas por alto las palabras de Dios y haces lo que te parece, ¿acaso esa es la expresión de una persona honesta? Dices, mi calibre es bajo, pero por dentro soy honesto. Ahora bien, cuando te llega un deber, temes sufrir o ser responsable de hacerlo mal y te excusas evadiendo y recomiendas a otros hacerlo. ¿Es esta la expresión de una persona honesta? Claramente, esta persona no lo es. ¿Cómo entonces debería comportarse una persona honesta? Debe aceptar obedecer y dedicarse completamente al deber, esforzándose por cumplir la voluntad de Dios. Esto se expresa de diferentes maneras. Una de ellas es que debes aceptar tu deber con honestidad, no pensar en tus intereses carnales y no ser desganado, no conspires por tu propio bien. Esta es una expresión de honestidad. Otra es cumplir con el deber con todo tu corazón y tus fuerzas, haciendo bien las cosas, volcando en él tu corazón y tu amor para satisfacer a Dios. Esto es lo que debe expresar la gente honesta en el deber. Amén. Amén. En la palabra de Dios descubrí que Él ama a los honestos. Da igual si eres ignorante y tienes poca aptitud. La clave es tener un corazón decente y honesto. No guardarte las cosas. Hablar abiertamente de lo que piensas. Buscar y hablar con los demás de lo que no entiendas. Actuar con principios y hacer aquello que beneficie el trabajo de la casa de Dios. Y en el deber ser leal, hazlo y satisfarás a Dios. Sí. Dios observa el corazón de la gente. Si nos esforzamos al máximo, aunque a veces cometamos errores por falta de aptitud o no comprender la verdad, aún aprenderemos lecciones. Siempre que podamos aceptar la verdad, buscarla y reducir los problemas a tiempo, nos extraviaremos cada vez menos con el tiempo. Y poco a poco dominaremos los principios y cumpliremos bien con el deber. La casa de Dios no condena a nadie ni lo culpa por una única falta. Muy cierto. Una vez que lo entendí, me sentí mucho más aliviada. Más adelante me sinceré con una hermana. Le hablé de mi estado en esa época y ella me ayudó con paciencia. Al buscar y compartir juntas, modifiqué una opinión equivocada que siempre había tenido. Antes siempre me preocupaba que, si no aceptaba los consejos ajenos y daba puntos de vista y opiniones diferentes, los demás creyeran que era arrogante y no aceptaba la verdad.
De hecho, no distinguía la arrogancia de la defensa de los principios. En búsqueda de la verdad, defender los principios implica decidir unas prácticas acordes con ellos, que protejan los intereses de la Iglesia. Y continuar defendiéndolos sin transigir cuando otros se opongan o planteen problemas. Aunque aparentemente sea similar a la arrogancia, eso es defender la verdad y una cosa positiva. Mientras que la arrogancia siempre implica sentirse superior a otros y creer correctas las opiniones e ideas propias cuando otros exponen puntos de vista distintos. La obstinación está en cómo pensamos sin buscar ni meditar. Y se insiste en que lo incorrecto es correcto. Todas estas opiniones se derivan del propio juicio y no se basan en los principios. Aún así, la persona exige que hagan lo que ella diga. Este es un carácter satánico, una manifestación de arrogancia. Recordé a varios hermanos y hermanas destituidos anteriormente. Algunos se empeñaban en hacer las cosas a su manera. No se tomaban en serio las sugerencias de sus hermanos y hermanas, ni las meditaban. Siempre se defendían y no estaban dispuestos a corregir y mejorar. Aquello en lo que se empeñaban nunca coincidía con los principios. Tan solo eran sus ideas y preferencias personales. Esta es la manifestación de la arrogancia. Ante opiniones distintas, a mí me parecía que algunas ideas no procedían, pero si podía evaluarlas según los principios y plantear mis opiniones, eso no sería arrogancia, sino defender los principios de la verdad. A veces, cuando no entienda del todo los problemas o no capte las cosas, si soy capaz de expresar mis opiniones, buscar y hablar con otros, eso no sería insistir en que se haga lo que quiero, sino indagar los principios antes de actuar y ser seria y responsable en el deber. Cuando comprendí estas verdades, tuve una gran sensación de alivio. Gracias a Dios. Con esta enseñanza yo también he entendido que para distinguir la defensa de los principios de la arrogancia, hay que discernir si a lo que nos atenemos es compatible con la verdad. Si lo es, estamos defendiendo los principios de la verdad. Si insistimos en cosas absurdas que no coinciden con la verdad, somos arrogantes. Cierto. Posteriormente, cuando recibía demasiadas sugerencias en el deber, oraba a Dios para pedirle calma, buscaba los principios de la verdad y evaluaba si realmente eran necesarios los cambios. También tomaba la iniciativa de comunicarme y platicar con todos mis ideas. Una vez terminé una imagen de fondo de video y mi líder me dijo que el color no era adecuado y me recomendó cambiarlo. Pensé, si hago esos cambios será mucho trabajo y tardará subir el video. Realmente no es una cuestión de principios, sino una preferencia personal, así que no hace falta cambiarlo. Sin embargo, si no lo hago, ¿le pareceré a mi líder arrogante e incapaz de aceptar sugerencias ajenas? Cuando empecé a dudar de nuevo, me presenté ante Dios a orar y pedí que me guiara para practicar según los principios. Tras orar, encontré unos materiales de consulta y trabajé con mi líder y mi supervisora buscando los principios pertinentes. Compartí con ellas mi entendimiento y opiniones. Después, la líder y supervisora aceptó mi punto de vista y pronto se publicó el video. Fantástico. Me sentí especialmente feliz y segura. Al recordar mi experiencia de esa época, vi que para protegerme y eludir responsabilidad, me ataba de manos en el deber con preocupaciones. Era cansado vivir así y no era eficaz. Pero al comprender la voluntad de Dios y practicar los principios de la verdad, los problemas eran fáciles de resolver y mi deber más sencillo y relajado. Exacto. Luego de esta experiencia percibí realmente que vivir según las filosofías satánicas hace a la gente maliciosa, astuta e indigna de confianza y desagradable para Dios. Eso es. Recibes bendiciones si practicas la verdad y cumples el deber según sus principios. Al hacerlo, hallas certeza y seguridad y sientes paz y gozo auténticos. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Tu enseñanza me muestra una senda de práctica.